día es hoy. Y finalmente, hoy es un día. Quedan apenas unos días para desconectar mi vida pública, digital, empezar la fase 1 de la gran victoria. ¿Cómo he llegado aquí? Yo me lo pregunto, ¿no? Pero para mí es bastante sencillo. He dado un paso detrás del otro. Nunca he dejado de abrir puertas. He intentado. Algunas veces han sido victoria, más rotunda, otras menos, pero ha sido victoria, y otras muchas he fallado, y han sido victoria también. He dado un paso tras otro, un paso tras otro, un paso tras otro, imparable ante cualquier revés, obstáculo, dificultad, complejidad. Muertes de familiares, de amigos, de la persona más importante de mi vida. He continuado. Porque estoy aquí, en la vida. Y la vida está hecha para vivir. No para querer vivirla. No para desear vivirla. No para ser mejor en vivirla. No para vivirla más, sino simplemente para vivir. Ese es el propósito por el que estamos aquí. Esa es la razón por la que existimos. Esa es la misión de nuestras vidas. Vivir. Con todo lo que ello implique. Con todo lo que ello acarree. Con todo lo que ello nos requiera. Vivir. Y ¿sabes? No podría haberlo hecho mejor. No podría haber llegado aquí de una forma tan magistral. Desde bien pequeño, siendo un niño innovador, o trasto como lo llamaban en ese entonces, hasta llegar tal y como he llegado, de la forma que he llegado. Creo que siempre he sido ese trasto, siempre he sido ese niño innovador. A ello me lleva cada uno de mis experimentos, incluyendo este tan apoteósico o de dimensiones tan grandiosas como la gran victoria. Llego aquí con una gran sonrisa. Llego aquí disfrutando del camino, disfrutando de cada persona que he conocido, disfrutando de cada sentimiento que he sentido, cada pensamiento que he pensado, cada impulso que ha nacido en mí, cada sensación que he experimentado, cada palabra, cada acción, aunque en algún momento quizá no lo he visto como tal y no lo he abrazado como tal, ahora lo veo claro. Todo ha sido absolutamente perfecto, cuadrado, clavado, justo en el punto que debía ocurrir, justo, preciso, exacto. Así que llego aquí, despidiéndome ahora en Alicante, en unos días en Alcoy. Luego volveré a Valencia porque quiero hacer mi despedida en Valencia, ¿no? Esto es, hoy creo que voy a poder subir este vídeo hoy. Hoy es lunes, el jueves estaré en mañana estaré en Alcoy, no despidiéndome de mi familia porque la primera fase que empieza el viernes es desconectar de mi vida pública y de internet, pero hasta el 6 de septiembre estaré pasando tiempo con toda la gente que quiero.
Entonces es como es medio despedida para algunos sí, que no vuelvo a ver, pero para la gente de mi entorno, de mi círculo de influencia más cercano, de mi círculo vital más cercano, no. Entonces iré a Valencia a grabar, porque quiero hacer el taller de despedida, que voy a hacer una conferencia, tal vez puede decirse que clase maestra, masterclass, totalmente gratuita, accesible a todo el mundo, plazas limitadas de 300 personas, vía Zoom, no creo que llegue al de 500, por permisos y por disponibilidad, sobre cómo he llegado a la gran victoria. ¿Y cómo en realidad he llegado? Pues gracias a personas, gracias a decisiones, gracias a atrevimiento, gracias a consejos, gracias a trucos, gracias a estrategias, gracias a formas de pensar, gracias a mentalidad, gracias a actitud. ¿Qué han sido esas pautas clave o maestras? O no sé si clave o maestras, esas pautas, esos pasos que he llegado hasta llegar aquí, que he tomado o que he encontrado hasta llegar aquí. Entonces es gratuita, por si alguno de los que estáis viendo este vídeo o las que estáis viendo este vídeo queréis participar, hay un enlace abajo en la descripción al que puedes acceder a la conferencia de despedida, que será el 22 de este mes, este jueves, a las 7 de la tarde hora Madrid, completamente sin coste, previo registro a través de isragarcia.es/campus, que es el campus online desde donde desarrollo los más de 70 talleres online que hemos lanzado desde 2020, desde marzo de 2020 hasta el último, que fue sobre autodisciplina, el principio y el fin. Allí te registras y puedes acceder. Luego la conferencia será grabada en audio, en vídeo, y la transcripción del chat para ser compartida. En esa conferencia voy a dejar de 2 horas, voy a dejar casi 1 hora de preguntas y respuestas para todas las personas que quieran realizar su última petición, su última pregunta. No es que me voy a otro mundo, pero no vamos a tener conexión ni posibilidad de contactar vía email, ni vía mensajes, ni vía los comentarios de los vídeos de YouTube, ni los comentarios de Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, nada. Pero vamos a acabar de subir todas las entrevistas y podcasts al canal de YouTube, y los podcasts que tengo grabados a las personas que he entrevistado al podcast, por respeto y compromiso a todas las personas que han pasado por el podcast, por las entrevistas. Eso sí que se va a seguir publicando una vez yo no esté, pero no vamos a responder a comentarios que tengan que ver con lo que normalmente suelo responder, que os respondo a todos tarde o temprano, pero acabo respondiendo a todos porque es un compromiso y una responsabilidad y algo que me apetece, que me ayuda a permanecer humano y que a vosotros también, y que establece la conexión y resonancia que hemos creado. Cuando acabe esto, el viernes, el día siguiente, probablemente grabe un vídeo de despedida que publicaré en todas las redes, en las que todavía me falta contenido, no sé si lo publicaré todavía. Me gustaría el mismo viernes o jueves grabar un podcast también de despedida y empezar, no sé, seguir realmente. No empiezas nada, ni acabas nada. Estamos en esto hasta que la muerte nos separe, ¿eh? Y cuando la muerte nos separe vemos dónde vamos, porque de momento no lo podemos asegurar. Así que a seguir con... Supongo que cambiarán algunos hábitos, algunas costumbres, la distribución del tiempo, la conexión con otras personas, la posibilidad de conocer otras nuevas, de abrirte a otras cosas que antes no estabas abierto por mera perspectiva o mero enfoque. Y la verdad que no está cambiando nada en mí. Todos los días es el último día y todos los días es el primer día. Día 0, día 1, día último. Es que las 3 cosas creo que son lo mismo. Entonces cada día lo tomo como el último día del último día, pero del primer día si al día siguiente despierto. Entonces, pues, no estoy intentando correrlo como loco para intentar despedirme de todos, llegar a todo. Estoy tratando de pausar más, de parar más. Hoy he cancelado varios compromisos profesionales porque quiero estar más presente. Me he tomado esto de grabar con calma.
y quiero dejarme un buen sabor de boca de estos últimos días, y lo estoy consiguiendo. Llevo haciendo esto desde febrero, que es cuando dije que iba... Hay un vídeo muy interesante que si no has visto te invito, que estará al final de este vídeo o en las etiquetas, que es cómo nació la Gran Victoria. Y creo que ejemplifica muy bien ese momento y lo importante que era para mí. Ya he contado en los vídeos anteriores que es la Gran Victoria, es mi experimento de punto cero, ¿no? Toda una vida haciendo que las cosas sucedan. Pues ahora vamos a ver qué pasa con un poquito de vida de permitiendo que las cosas sucedan, abandonándome a lo que suceda, fluyendo con lo que suceda, no accionando para que suceda. Pero no solo yendo, tocando la pared y volviendo, que eso ya lo he hecho muchas veces, sino yendo, manteniéndome allí, permaneciendo allí y viviendo allí un tiempo lo suficientemente prudente, prolongado y sin prisas ni presión, porque no tengo ninguna presión, como para vivir en ese momento. Y luego poder establecer, ¿no? una línea, un equilibrio, ver qué pasa cuando... ya que el lado de hacer que las cosas sucedan ha sido mi vida. He creado un microimperio personal. Y ahora quiero ver qué puedes hacer ahí, qué pasa ahí. Y he diseñado una vida que me permite hacerlo. La ultraproductividad, el alto rendimiento holístico y todo lo que he hecho. Y por el camino, pues seguro que voy a hacer más cosas. Al final he encontrado mi arte, el self-mastery, ¿no? El dominio de uno mismo, el alto rendimiento holístico, el equilibrio, calibración, potenciación, optimización y alineamiento de las 4 dimensiones del potencial humano para sacar ese máximo potencial que hay, ser uno con todo, desde lo físico, desde lo mental, desde lo emocional y desde lo espiritual. Solo así se puede ser uno con uno mismo y uno con el resto, con el universo, y entrar en este estado de excelencia humana reservado para unos pocos, pues democratizar eso y que llegue para todo el mundo. Eso es. Entonces estoy pensando bueno, sigue en eso, porque voy a seguir trabajando con una persona al mes, donde voy a pasar 5 días trabajando en el alto rendimiento holístico, a modo retiro, ya sea algunas personas tienen una casa en algún sitio, otras nos vamos a otro sitio, un retiro, lo organizamos. Algunas consultorías online voy a hacer accesibles, aunque ya tengo todos los bloques que quería crear de mis consultorías online, que es una hora al día, están llenos. Y como decía en el último vídeo de estoicismo, voy a crear algo. He creado algo, estoy creando algo, digámoslo así, destinado para un 1% de todos los que estáis en mi ecosistema, porque sé que hay un 1% que quiere cambiar lo que importa de verdad, en su vida, en la de otros, que está dispuesto a ir más allá, que les gustaría acompañarme en mi viaje, ¿no? Pues digo, ¿qué puedo crear para esta gente? Y seguro, gracias a en el equipo con el que trabajo, vamos a dejar muchas cosas activas y lanzar nuevos proyectos sin que yo esté, porque tengo, imagínate, tengo alrededor de 5.000 artículos, 9 libros, varios métodos. Pues vamos a intentar articular eso de forma online para que pueda llegar a todos vosotros, de diferentes formas, porque cada uno tiene un interés, una necesidad. Pues vamos a ver si lo que he creado puede cuadrar o casar con tu pretensión, con tu misión, con tu visión, con tu meta. Y si es así, pues de una forma mucho más factible y útil como siempre, valiosa como siempre, pues acceder a través de diferentes proyectos. Esto es la última parte de esta gran victoria. Pues he ido desescalando, tengo una persona que va a llevar todo lo que es el email, bueno, en realidad no, todo lo que es el contacto que esté relacionado con oportunidades de venta únicamente. No va a haber posibilidad de responder preguntas, de responder peticiones, entrevistas, hay otra persona que se encarga de los proyectos.
varias personas de mi equipo también revisarán mensajes que tengan que ver con los proyectos que tenemos en funcionamiento para dar soporte a las personas. Lo otro, que es más personal, que lo hago yo, pues no se va a responder, no se va a activar. No podría haber llegado mejor a este sitio. Me siento libre como nunca lo he sentido. Y quiero que lo sepas, porque quiero que sepas que se puede vivir libre. Se puede ser libre, aun siendo esclavo, como decía Séneca. Se puede vivir en grande. Se puede crear una vida que nunca imaginaras vivir. Se puede crear absolutamente todo. Se puede dejar atrás todo lo que creías que no ibas a dejar atrás porque te etiquetaron con ello. Resulta que ni lo dejas atrás, simplemente lo abrazas y se funde contigo. Se puede vivir con plenitud y elevación de espíritu, una vida eudaimónica, como decía Aristóteles. Se puede vivir regido por la virtud, y eso, hacerte conectar con un centro, con una verdad en la que realmente no necesites nada ni nadie, solo vivir, servir y hacer el bien. Eso es lo que voy a hacer cada día, como he hecho hasta ahora. Impactar positivamente, servir, dar, recibir, ¿no? Vivir y especializarme en eso, en vivir. Intentar ser maestro de cinturón blanco en la maestría de vivir. Yo llevo un poco de camino, todavía soy un mero aficionado, pero vamos dando un paso a paso, gota a gota, milímetro a milímetro. Así es como se conquista absolutamente todo. Gracias por acompañarme en este viaje, bienvenido. Seguimos, el viaje continúa, porque el viaje eres tú.